Hola a todos, el tema de este video es la amortización de deudas con anualidades vencidas, cuando la tasa de interés debe incluir el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Vamos a definir qué es la amortización de deudas y explicaremos las anualidades vencidas. También elaboraremos la tabla de amortización de una deuda y su comportamiento en el tiempo gráficamente mediante un ejemplo. Amortizar es el proceso de pagar una deuda y sus intereses mediante pagos parciales o abonos. Suponemos que una persona pide un crédito y con objeto de pagar la deuda, hace pagos parciales de la misma magnitud al final de cada periodo. Cada pago ya incluye intereses, IVA y amortización. En la línea de tiempo pueden observar cómo el primer pago A lo realiza al final del periodo 1, el siguiente pago A de la misma magnitud lo hace al final del periodo 2 y así sucesivamente, hasta que el último pago de la misma cuantía lo realiza al final del periodo N, que es lo que dura la operación financiera. De hecho, este es el concepto de anualidad vencida. Para calcular el pago o abono A, se requiere saber C, el capital o valor presente, que es el valor de la deuda. Se requiere saber la tasa de interés con impuesto al valor agregado. Y se requiere saber N, que es el número total de pagos o el número total de periodos de capitalización. Veamos un ejemplo. Supongamos que se adquiere un automóvil que tiene un valor de contado de 150,000 unidades monetarias. Se pagan 50,000 de enganche y la diferencia es financiada en 12 abonos mensuales. La agencia que otorga el financiamiento carga una tasa de interés de 15% anual, más 16% de IVA sobre intereses. Con la información anterior en el inciso A, ¿cuál es la magnitud de los pagos mensuales? Inciso B, elabore la tabla de amortización del crédito. Resolvamos el inciso A y vamos a plantear el problema. Las 150,000 unidades monetarias es el valor de contado del automóvil, pero como se pagaron 50,000 de enganche, entonces la diferencia entre ambos, las 100,000 unidades monetarias, es el capital o valor presente, el valor de la deuda. Otro dato que da el problema es la tasa anual de interés R, que en este caso es del 15%, y como los pagos son mensuales, por lo tanto M minúscula, que es la frecuencia de capitalización, es 12, porque hay 12 meses en un año. Para calcular la tasa mensual de interés I, se divide la tasa anual de interés R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Entonces se divide la tasa del 15% anual entre los 12 meses que tiene un año para una tasa de interés I del 1.25% mensual. Otro dato que da el problema es la tasa del IVA, que en este caso es del 16%. Otro dato que da el problema es T, el plazo o tiempo, que es lo que dura la operación financiera, en este caso un año. Para calcular la tasa de interés con IVA, se divide la tasa anual de interés R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización, y eso se multiplica por 1 más la tasa del impuesto al valor agregado. Entonces se divide la tasa del 15% anual entre los 12 meses que tiene un año y se multiplica por 1 más la tasa del IVA, que es del 16%. Cierro paréntesis y obtengo una tasa con IVA del 1.45% mensual. Para calcular N, que es el número total de pagos, se multiplica M minúscula, frecuencia de capitalización, por T, que es el tiempo o plazo. Entonces se multiplica 12 por 1 y eso me da un total de 12 pagos mensuales. Tengo todos los elementos para calcular el pago o abono A, una fórmula que aparece a la izquierda. El primer componente es el C, el capital. 100,000 unidades monetarias, eso se multiplica por la tasa con IVA del 1.45% mensual y eso se divide entre, como hay más de una operación en el denominador, abro con un paréntesis, 1 menos, abro un paréntesis, 1 más la tasa con IVA del 1.45% mensual, cierro paréntesis y eso lo elevo con un gorrito que aparece en el teclado a la menos N,
o sea, a la menos 12 lo elevo, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el valor de cada pago mensual A, que asciende a 9.139.469 unidades monetarias. Otra forma de obtenerlo es con la función pago de Excel. Doy doble clic, lo primero que pide es la tasa, que en este caso es con IVA del 1.45% mensual, coma, NPER, número de periodos, o N, en este caso es 12, coma, valor actual negativo, así lo pide el Excel, menos 100.000 unidades monetarias, coma, valor futuro no hay, 0, coma, y en tipo aparecen dos opciones, 0, final del periodo, 1, comienzo del periodo, como es anualidad vencida, pongo 0, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el mismo resultado. Vamos con el inciso B, la elaboración de la tabla de amortización. En la columna 1 aparece el número de pago desde el 0 hasta el 12avo, que es el último, tal cual como lo habíamos calculado. En la columna 2 hay que poner el valor de cada pago mensual, que asciende a 9.139.469 unidades monetarias cada uno. Noten que el primer pago lo pongo al final del mes 1, el siguiente pago de la misma magnitud al final del mes 2 y así sucesivamente, hasta que el último pago de igual cuantía se realiza al final del mes 12, que es lo que dura la operación financiera. Para calcular los intereses se requiere saber el saldo insoluto, que en este caso es el valor de la deuda, que asciende a 100.000 unidades monetarias. Y ahora sí, se aplica la tasa del 1.25% mensual de interés, y eso se multiplica por el saldo insoluto de 100.000 unidades monetarias para unos intereses de 1.250 unidades monetarias. Para obtener el valor monetario del impuesto al valor agregado, se aplica la tasa del 16% a los intereses de 1.250 unidades monetarias y se obtiene un IVA de 200 unidades monetarias. Ahora, como cada pago incluye los intereses y el IVA, se los resto y obtengo el valor de la amortización, que asciende a 7.689.47 unidades monetarias. Para obtener el saldo insoluto al final del mes 1, observen que se debían 100.000 unidades monetarias, pero ya se amortizaron 7.689.47 unidades monetarias. La diferencia entre ambos conceptos me da el saldo insoluto al final del mes 1, que asciende a 92.310.53 unidades monetarias. Para evitar hacer uno a uno los cálculos, lo que voy a hacer es jalar las fórmulas, pero antes de ello voy a fijar con signo de pesos el valor de la tasa de interés mensual, para evitar que ese valor se mueva a la hora de jalar las fórmulas. Lo mismo hago con la celda donde está la tasa del impuesto al valor agregado, lo fijo con signo de pesos, doy enter. Y ahora sí, jalo las fórmulas de los intereses, del IVA, de la amortización y del saldo insoluto. Ahora, para obtener el total de los pagos, lo hago con la función suma, doy doble clic, elijo todos los pagos, cierro paréntesis, doy enter y jalo la fórmula a la derecha para obtener el total de los intereses, el total del IVA y el total de la amortización.
Observen cómo se hacen 12 pagos de 9.139.469 unidades monetarias cada uno, por un total de 109.673.63 unidades monetarias. Cantidad superior al valor original de la deuda, que es la suma de la amortización. De hecho, la diferencia entre ambos conceptos da la suma del total de los intereses y del IVA. Ahora, en la última columna, en la de saldo insoluto, noten cómo la deuda va disminuyendo a medida que se va amortizando hasta llegar a cero al final del mes 12, que es lo que dura la operación financiera. Para ver gráficamente cómo evoluciona la deuda, me voy a insertar columna, elijo la primera opción y aparece un cuadro. Doy botón derecho, seleccionar datos y en agregar aparece nombre de la serie, le pongo saldo insoluto. En valores de la serie, elijo los de la última columna, doy a aceptar y en editar elijo todos los pagos desde el 0 hasta el 12, doy a aceptar, y observen cómo la deuda o saldo insoluto va disminuyendo a medida que se hacen pagos mensuales hasta llegar a cero al final del mes 12, que es lo que dura la operación financiera. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Te invito a que le des like al video, a que te suscribas y actives la campana de notificaciones.